Hola amigos y amigas de Debate Social. Bienvenidos a este programa que todos los viernes sale a las 4 de la tarde. Hoy estoy yo, no está Luis Mesina, me toca la casi imposible tarea de reemplazarlo, pero en este programa pues, está medio mal de salud, así que vamos a mandarle mucha fuerza para que se recupere luego y el próximo viernes esté con ustedes acá en este programa. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube por canal Punto Social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Luis que está ahí recuperándose, Javier Márquez que está en la difusión de redes y a Patricio Núñez que está ahí en los controles. Vamos a comenzar hablando y saludando la gran paralización de los trabajadores argentinos. Ayer se realizó el segundo paro general en la vecina República de la Argentina contra las medidas ultraliberales que quiere implementar Milei. Esta paralización tuvo entre el 80 y el 90% de adhesión. Las 3 centrales sindicales que tienen tienen algunas diferencias entre ellas, se unieron para manifestarse, para paralizar, para llamar a esta paralización a todos los trabajadores en defensa de la democracia, los derechos laborales y el salario digno. Milei mira a Chile, en eso tenemos que ver, Milei está mirando, le gustaría implementar en Argentina lo que tenemos hoy en Chile, todos los servicios, la salud, todos los servicios sociales públicos privatizados, allá también está tratando de privatizarlo todo. Así que mucha fuerza a los trabajadores argentinos para que impidan que se concreten todas las medidas que quiere implementar Milei. Salían unas postales bastante parecidas en Buenos Aires como en pandemia. No había nada, se paralizaron los bancos, paralizaron el transporte y esto fue una paralización a nivel nacional. Así que saludamos a los trabajadores argentinos. También esta semana ha dado, este miércoles, a última hora, fue aprobada, salió de la comisión mixta, se sigue materializando el salvataje a las ISAPRES. Hemos visto durante todos estos meses, ya llevan bastante tiempo, este entramado que están haciendo la derecha, que han sido los diputados, senadores de derecha que fueron financiados por gente de la ISAPRE, están haciendo un verdadero lobby para tratar de salvar este negocio privado con la salud de la gente. Y todo Chile está siendo testigo de cómo va resultando este salvataje. No hay organizaciones sociales detrás de contrarios, digamos, a la ISAPRE, hay que decirlo. O sea, quizás por eso es que le está saliendo tan fácilmente, digamos, esto, y además de que no existen posiciones fuertes, posiciones totalmente decididas para que defiendan los intereses de la gente. La frase más común que hemos escuchado en la última periodo es: no es lo que queríamos, pero tuvimos que aprobar de parte de los parlamentarios de gobierno, parlamentarios oficialistas. No han querido muchas leyes, muchas normas, pero finalmente terminan aprobándola, terminan aprobando lo que quiere la derecha, y eso es bastante peligroso. Frente a esta ley, con respecto a la ley de ley corta, las organizaciones sociales han salido algunas a manifestarse, han dado su planteamiento, pero una declaración pública que sacó ayer por la Confusam es bastante clara en relación a cómo deberíamos los trabajadores enfrentar esta ley de salvataje de las ISAPRES. Voy a leer una parte que dice, declaración pública de Confusam sobre la tramitación de la ley corta de ISAPRES. Ya. En el punto 3, para saltarme, para no alargarla tanto, voy a destacar: desde nuestra organización, que agrupa a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores de la atención primaria de salud municipal a lo largo de todo el país, somos enérgicos en mantener
manifestar tanto al gobierno como a nuestros representantes en el Congreso Nacional que no es hora de hacer concesiones ni ceder frente al chantaje. Es el momento de mantenerse firmes y unidos para hacer que los fallos se cumplan. Le duela a quien le duela, reclame quien reclame. Como organización nos mantenemos en estado de alerta en esta coyuntura y llamamos a todas las organizaciones de trabajadoras y trabajadores del sector salud y al sindicalismo en general a expresar nuestro respaldo a una ley corta que fortalezca a FONASA y que devuelva los cobros en exceso que las ISAPRE han hecho por años a sus afiliados, muchos que incluso son parte de nuestra propia organización sindical. Si la ley corta fracasa, no es culpa ni del gobierno ni de nuestros parlamentarios, es total responsabilidad de políticos corruptos que solo defienden los intereses empresariales y son pagados por ello, como ha quedado de manifiesto en casos como el financiamiento ilegal de la política, Grupo Penta, controlador de empresas Banmédica y la ley de pesca, entre otros. Es esa clase político-empresarial la que no es capaz de ceder jamás sus privilegios para hacer que Chile y su pueblo conquisten derechos y justicia social, no al chantaje empresarial de la derecha, que las ISAPRES nos paguen lo que nos deben, Directorio Nacional de Confusam. Este es una de las declaraciones del mundo del trabajo que están saliendo contra contra este salvataje a la ley de ISAPRE, y a las ISAPRE, a esta empresa, como decía, digamos, que ha lucrado durante décadas con la salud de la gente, que descrema, hace el descreme, recauda, digamos, de la gente mientras están sanos, son jóvenes, principalmente hombres, porque a las mujeres las sobrecarga con endeudamiento, y después cuando ya son viejos van a FONASA y cuando están enfermos termina siendo el sistema de salud público el que asume los costos de tratar, de los tratamientos de salud de las personas. Lo que queremos la gente, el mundo del trabajo, es un sistema público de salud fortalecido. No queremos este sistema privado donde se genera y se garantiza un negocio para el enriquecimiento de unos pocos. También del mundo de la salud vamos a hacer un contacto telefónico con la presidenta de la CONFEDEPRUS, ya, que tuvieron este miércoles tuvieron un problema en el servicio de salud de Viña del Mar, Quillota. Queremos, no sé, parece que ya estamos con ella, ¿sí? Margarita, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, sí, bueno, muchas gracias por el espacio. Aquí estamos bastante preocupados, inquietos con todo lo que ocurrió el día martes pasado, acá en el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, y donde fue una situación bastante lamentable. Nosotros hemos denunciado esta situación ya en el Ministerio, donde como dirigentes sindicales, bueno, estábamos el Directorio Nacional, estaba la Federación Regional, para solicitar, nos recibieron unos minutos la directora del servicio para entregarle una carta donde justamente íbamos a denunciar malas prácticas laborales, íbamos a denunciar situaciones de acoso y maltrato y prácticas antisindicales en distintas instituciones de la red, y donde ella lamentablemente no nos recibe, sale rápidamente del servicio de salud y se dirige a su auto y en el intento de poder abordarla, ella embiste con su vehículo a dos dirigentes sindicales, provocándole lesiones leves. Mira. La verdad es que ¿Cómo se es una ella situación muy triste. Andrea Quiero Gils. Andrea Quiero Gils, ella es directora que fue ratificada en su cargo vía ADP. Es una situación bastante compleja, además porque sabes que hoy día no existe ningún registro de antecedentes respecto a autoridades que han tenido situaciones de malos tratos o situaciones de acoso laboral. Ella tiene antecedentes también, están en la Dirección del Trabajo y bueno, son autoridades que van perpetuando un modelo contra el cual estamos luchando. O sea, imagínate, recién a puertas de haber ratificado el convenio 190, la ley Karin, que es parte de levantada a partir de situaciones graves en el ámbito de salud, tenemos autoridades de este tipo.
Ujú. ¿Cuáles son las Así que prácticas, las malas prácticas que iban más o menos como para tener en antecedente a nuestros auditores, digamos, que se viven y que están sufriendo los trabajadores de la salud? mira, principalmente hay varias situaciones de maltrato por algunos directivos. Nosotros hemos pedido particularmente la salida del director del hospital de Petorca, que entendemos que eso debería estar avanzando, donde se han suscitado varias situaciones de amparo bajo maltrato y acoso laboral. Las autoridades de los servicios en general de esta red han hecho vista gorda de situaciones de denuncia y tenemos una cantidad de sumarios que no avanzan, que no resuelven, y eso la verdad es que también es parte de la mala práctica. Y además, cuando nuestros dirigentes y trabajadores han realizado acciones de denuncia y de movilizaciones a partir de para exigir, digamos, se cumplan con compromisos o se saquen autoridad o se avance en la resolución de sumarios de maltrato, han sido perseguidos y hostigados y amenazados, lo que también constituye una práctica antisindical. Y esa situación la hemos denunciado. Así que la verdad es que, bueno, y para coronar todo ese camino de situaciones que viven principalmente el hospital de Limache, hospital de Petorca, de acá de la red, tenemos una directora que hoy día no dialoga con los trabajadores y que además literalmente los atropella, provocando lesiones afortunadamente leves, pero que sin duda eso también constituye un delito más allá de la mala práctica. Claro, realmente impresentable porque son los representantes de los trabajadores los que no son escuchados. Imagínate lo que pasa con los trabajadores mismos, digamos, que tienen que verse reflejados en su gremio. Su gremio está es impresentable realmente. ¿Cómo ha sido el trato, Margarita, de parte en general de las autoridades hacia los representantes de los trabajadores? Mira, nosotros en general hemos venido por un camino largo de harta exigencia a que se haga realidad el diálogo con los trabajadores. Hay un mandato que es del gobierno, es establecer diálogo social, pero la verdad es que no todas las autoridades, principalmente las autoridades de servicio, que son representantes del gobierno en los territorios, deberían propiciar, por supuesto, los espacios de diálogo. Hoy día nosotros creemos que en muchas otras instancias existen los espacios de diálogo, nos cuesta mucho más avanzar a concretizar derechos garantizados, pero esto la verdad es que no nos había pasado nunca. No nos había pasado nunca, ni siquiera con autoridades de otros gobiernos, y la verdad es que solo nos queda lamentarlo y exigirle al ministerio, y de nosotros presentamos la denuncia ya al ministerio. No descartamos otras acciones que vayan por el ámbito jurídico, como una querella, pero hoy día estamos exigiendo al Ministerio principalmente la salida inmediata de esta directora de servicio, que claramente no cumple con ningún perfil para poder seguir representando ni al gobierno ni relacionándose con el mundo de los trabajadores para poder avanzar en estas materias. O sea, tenemos tanto que avanzar en materias de clima laboral, de trabajo decente, de poner fin a los ambientes libres de violencia. Hace una semana lamentábamos el suicidio de una compañera por temas de acoso laboral, que la verdad es que hay que empezar, nosotros vamos a empezar fuertemente con una campaña de tolerancia cero a cualquier conducta de maltrato y acoso laboral. Claro, además en lugares como la salud, donde hay una alta exigencia a los trabajadores, debería de existir un clima propicio para hacer un buen trabajo. O sea, sí, pues el clima laboral es fundamental para desarrollar cualquier función. Y tal como tú dices, el ámbito de la salud es un espacio de trabajo tan sobrecargado, tan exigente, y además con nuestros compañeros y compañeras con tantos índices de afectación en su salud mental, a razón de la sobrecarga, a razón incluso de las secuelas que han derivado de la pandemia, que ya pasó hace un tiempo atrás. Que tenemos situaciones gravísimas y por lo tanto necesitamos autoridades competentes que en este ámbito también puedan demostrar capacidades mayores que las que se están demostrando hoy día, y principalmente las nulas capacidades que presenta hoy día la directora, la señora Quiero, del Servicio de Salud Viña del Mar. Así es, entonces la demanda es que la destituyan, digamos, como mínimo, que pida disculpas, digamos, a los dirigentes, me imagino, que atropelló, ya, que
no puede darse esa situación. Margarita, una última pregunta, porque esta semana también, sacarte un poco del conflicto, pero tu opinión respecto del salvataje que se está haciendo a la ley de ISAPRE como gremio, ¿cuál es la visión que ustedes tienen? Mira, la verdad es que, bueno, un poco lo hemos representado en distintos espacios. Nosotros, la verdad es que lamentamos que el Congreso tenga esta insistente ocupación y nuestras autoridades, todas sus excusas también, incluso para escuchar el problema que estamos representándote ahora, ha sido que están concentrados en la ley de ISAPRE. Nosotros lamentamos siempre que hoy día se tengan que establecer ese tipo de medidas para la empresa privada, que para nosotros sigue sosteniendo un modelo bastante precarizador, además. Mira, estamos bastante preocupados con este avance, vemos con preocupación que finalmente seguimos siendo los usuarios y usuarias quienes ponemos a disposición nuestros propios recursos para sustentar la empresa privada, es el ícono de lo que es el lucro en salud, y la verdad es que lamentamos que esto haya avanzado de esta forma y sin duda, si pusiéramos el mismo ahínco y refuerzo para cuidar y para salvar la salud pública, estaríamos hablando en otro escenario, así que la verdad es que solo lamentar, además lamentar que no hayan quedado las cautelas que en algún momento se hayan tratado de instalar y por supuesto vemos con preocupación esta forma en que el color que ha tomado este salvataje a la ISAPRE y que además se va a concretizar en pocos días porque ya se vota en el Parlamento. Claro, la presión están presionando para que la próxima semana ya salga la ley. El día lunes. El día lunes, sí. Te agradezco mucho, Margarita Paz Araya, presidenta de la Confederación de Trabajadores de la Salud. Dime tú, completa de porque es largo, de profesionales. Sí, es largo, Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, CONFEDEPRUS. Así que también agradecerle a ustedes por el espacio, siempre comprometidos con el mundo del trabajo y principalmente la salud pública de Chile. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, y que mucha fuerza para seguir peleando ahí por los derechos de tus representados. Sí, muchas gracias a ustedes también y a todos los que nos han mandado tantas muestras de apoyo en este tiempo, compañeros sindicalistas y también del mundo de la política que, por supuesto, también rechazan ese tipo de conducta. Muchas gracias. Así es. Ya. Un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias a ustedes. Bien. Ahí, bueno, conversábamos entonces con Margarita Paz Araya, presidenta de la CONFEDEPRUS, que vivió esta semana, quienes vivieron esta semana un episodio bastante violento en la salida del servicio Viña del Mar Quillota de la salud. Le mandamos mucha fuerza. Vamos a ir a un corte musical porque tenemos una invitada muy especial, amiga de la Fundación Sol, amiga de la casa, amiga nuestra, y que tiene mucho que entregar, mucha información que dar. Vamos a estar con Karina Narbona en un ratito más, pero estamos de vuelta en nuestro espacio Debate Social, en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile y en su señal online por streaming en el canal Punto Social. Estamos de vuelta con nuestra invitada. Saludamos acá en el estudio a Karina Narbona, antropóloga social de la Universidad de Chile, quien acaba de terminar su doctorado en la Universidad de Colonia, o casi a punto, podríamos decir. Estamos ahí. Sí. Claro, en Alemania. Karina es investigadora de Fundación Sol en temas de relaciones laborales, organización del trabajo, transformación económica y subjetividad. Bienvenida, Karina. Muchas gracias, Ana. Cansada, me imagino, ahí trabajando con tu... Sí, doctorado. Bueno, un poco cansada justamente porque estoy en la recta final ahí de la escritura de la tesis. Tu tesis tiene que ver con, que es un tema muy interesante, ya que tiene que ver con una investigación sobre injusticia social, sobre justicia e injusticia social en los últimos 30 años. Pero esta es la percepción de los trabajadores, ¿cierto? Es cómo perciben los trabajadores la justicia y la injusticia social en el último periodo. Cuéntanos si hay los hallazgos, empecemos por ahí. ¿Cuáles son los hallazgos que has encontrado en tu trabajo de investigación? Sí, bueno, mi tesis partió con esta idea más amplia de la percepción de trabajadoras y trabajadores y después la fui focalizando y está hoy concentrada en el ámbito sindical. Pero se relaciona mucho con la preocupación inicial, que era ver cómo era este sentido de justicia e injusticia
cómo se evaluaban en términos morales y prácticas las condiciones de vida en que se vive y cómo se actúa en consecuencia. Y me di cuenta a lo largo de la investigación, con entrevistas, con harto trabajo de recopilar archivos de prensa, documentales, que en estos últimos 30 años ha persistido una sensación muy alta de injusticia y de maltrato en el trabajo. Y esto se relaciona con condiciones objetivas, no es solamente una vivencia subjetiva, sino que se están procesando, se está elaborando una idea de algo que está pasando en la realidad, que es que la precariedad laboral en Chile es muy alta, la desigualdad es abismante entre empresarios y trabajadores, y esto hace que hayan un sinnúmero de situaciones opresivas en el trabajo, sobre el telón de fondo de una carencia muy básica también en términos salariales. En Chile tenemos una gran cantidad de población que está cerca de la zona de bajo salario. Es un patrón salarial bajo, el del país por completo. Y además tenemos situaciones de inestabilidad en el empleo, también muy pronunciada, contratos de trabajo precarios. Y todo esto genera un cóctel bastante explosivo. Si bien el sindicalismo en Chile es débil desde hace un tiempo, que ha habido una reanudación, un cierto resurgimiento sindical en varios sectores y que tienen que ver justamente con estos altos niveles de precariedad. Entonces, lo que planteo en la tesis es que, si bien con el neoliberalismo y la división de los trabajadores que se ha producido se han generado muchos obstáculos y unas situaciones muy asfixiantes en el trabajo, al mismo tiempo estas condiciones han generado un impulso para que se reanude el activismo sindical en muchos sectores. Paradójicamente, entonces, ha sido una suerte de catalizador de la conflictividad laboral. Esta libertad tan grande que tienen las empresas para operar y para abaratar costos laborales. ¿Has visto, bueno, en esta investigación que ha aumentado la sindicalización? Porque esa es una de las cifras pobres que tenemos en Chile. Sí, bueno, en Chile con el cambio de régimen político hacia el año 91 se tuvo el nivel más alto de sindicalización, pero fue como un respiro inicial para luego caer. Cayó sistemáticamente la sindicalización y por ahí desde el año 2006 vuelve a subir y ya hacia el año 2018 se retoma el nivel del año 91, incluso se supera. Entonces estaríamos cerca de un 20% de sindicalización. Pero esto... Sí, es que sindicalización, pero ¿en qué tipo de empresas? Porque son sindicatos pequeños, grandes. Es un muy buen punto. Yo creo que hay que tener mucho cuidado al mirar esta cifra, porque si bien hay un aumento de la sindicalización, seguimos encontrándonos con que cerca de un 80% de las personas que podrían sindicalizarse no están sindicalizadas, por un lado. Y por otro, no estamos viendo el tipo de sindicato que se va recreando en el tiempo, que es un sindicato, yo le llamo el sindicato pequeño y defensivo. Son sindicatos que suelen tener muy pocos socios. El 50% de los sindicatos activos en Chile tienen 40 socios o menos. Entonces 50%. Son muy pequeñitos. Y además están en una situación, en el fondo, de poder asegurar mínimos muy básicos de subsistencia o de lucha contra la arbitrariedad casi absoluta del empleador. Entonces, si bien hay que alegrarse de que la sindicalización esté subiendo, hay que mirar con mucho cuidado esta situación de extrema fragmentación sindical que hay en Chile, que es la especificidad del sindicalismo chileno. No es normal, o sea, cuando se miran los datos comparados, son pocos los casos que puedan decir que hay cerca de 12.000 sindicatos activos. Eso debilita naturalmente la fuerza que puedan tener los trabajadores para ejercer un contrapeso frente a los empresarios. Claro, pero la ley laboral genera y posibilita esta fragmentación gigantesca, ¿no? Desde ahí surge, digamos, este debilitamiento de los... Sí, hay varias causas, pero una de las más importantes tiene que ver con el marco institucional que hay en Chile y con el rayado de cancha que establece el Estado para el funcionamiento de los sindicatos. Esta ley laboral es todavía heredera
del plan laboral de la dictadura del año 79. Y para quienes no conozcan este plan, hacer algunas aclaraciones o especificaciones sobre en qué consistió. El año 79 volvió a rehabilitarse la posibilidad de actuar legalmente desde las organizaciones sindicales en Chile, pero ya con un nuevo marco normativo, eran otras reglas las del juego. Claro. Y este nuevo sistema normativo era un sistema neoliberal, con una concepción neoliberal de los espacios sindicales. ¿Y cuáles eran las características? José Piñera, que fue entonces el ministro del Trabajo de la dictadura y que lideró la implementación de este plan, planteaba que estaba caracterizado por 4 puntos, que podrían llamarse las 4 patas de una mesa, para hacerlo bien gráfico. Uno de esos puntos era la negociación colectiva solo posible a nivel de empresa. En Chile siempre la negociación colectiva estuvo principalmente a nivel de empresa, pero principalmente no era el único nivel en el que se podía operar. Los sindicatos llevaron una larga lucha por poder establecer negociación por rama, tarifados nacionales, y eso se consolidó hacia finales de los años 60. Bueno, la dictadura vino a cerrar esa puerta hacia el nivel de negociación más amplio, que puede establecer solidaridades más amplias y una fuerza más amplia para negociar a nivel de toda una rama. Esa puerta, esa salida del nivel de empresa se cerró y los sindicatos quedaron encapsulados en su realidad más inmediata. Eso por un lado. El segundo punto que él mencionaba era el pluralismo sindical, pero era un pluralismo sindical extremo. Lo que planteó era la posibilidad de que los sindicatos en el espacio ya reducido de la empresa compitan entre sí con otros sindicatos, eso por un lado, y también con organizaciones extrasindicales, que eran estos grupos negociadores. Grupos de personas que se unen solamente para negociar, firman un convenio y después esa organización se disuelve y no hay forma de hacer seguimiento a ese convenio ni a la aplicación de nada, de ninguno de sus puntos. Entonces, lo que planteaba José Piñera con esto era que se iba a generar mucha competencia, una sana competencia desde su óptica, y que iba a generar una suerte de mercado sindical, una competencia por socios a nivel de empresa, lo que obviamente divide las posibilidades de articulación de las y los trabajadores. Claro. El tercer punto era la huelga que no paraliza, como la llamó. O sea, a través de múltiples medidas que no puedo detallar aquí, porque no extenderíamos quizás mucho, se impidió que la huelga sea una herramienta efectiva para interrumpir el funcionamiento de una empresa. Tal vez lo que vale rescatar aquí es el reemplazo de trabajadores en huelga como uno de los principales puntos que iban en esa dirección. Claro. Y eso fue tratado, o sea, que se sigue manteniendo, porque en estos momentos también todavía las huelgas no son, es como una mala palabra de repente, le tienen un poco de temor ahí dentro del mundo del trabajo, llegar a la huelga cuesta, y es como que se le teme un poco. Ya está demonizada la huelga, no se le ve como la herramienta de poder de los trabajadores, sino como ya una medida que ojalá no se tome. ¿Ya? Y eso todo fue instalado desde el plan laboral. Claro, ahí hay una doble sensación negativa en relación a la huelga. Por un lado, con el plan laboral, pero además con una serie de otras políticas en reformas estructurales implementadas en dictadura, se instaló la idea de que los logros que se obtienen en el trabajo, todas las recompensas que se podrían obtener el trabajo se deben al esfuerzo individual y no a un esfuerzo colectivo. Y por lo tanto, todas estas instancias colectivas como sindicato o huelga empezaron a ser borradas dentro de el imaginario de cómo tienen que funcionar las cosas en una empresa. Claro. Eso volvimos a la subjetividad, que tú también es una área que tú has, cómo se ven los trabajadores a sí mismos, si se ven con poder o no. En Chile, yo tengo la sensación, digamos, de que los trabajadores desconocen el poder que tienen. O sea, no existe la sensación de que se paralizan 10 minutos por ejemplo, en el sector bancario, desde donde más o menos trabajamos. Se paralizan 10 minutos y el efecto que puede generar es muy potente.
esa coordinación no está, no hay conciencia de ese poder, pareciera, ¿no? Sí, ahí creo que eso se relaciona con el último punto que mencionaba José Piñera en relación a su plan laboral, que era la despolitización sindical, despolitización del trabajo en general. Ahí también a través de múltiples medidas, pero una de ellas era la de impedir las solidaridades a través de la huelga, por ejemplo, huelgas en solidaridad con otras empresas, con trabajadores de otras empresas, y que en el fondo lo que hacen con esta lógica de no apoyar otras realidades, de no articularse con otras realidades, es finalmente desdibujar la idea de que somos parte de un mismo colectivo. Entonces, si es que no está esa idea, esa noción de un colectivo de trabajo común, si se diluye también esta noción de clase, de pertenencia a un sector de la sociedad que comparte situaciones en común, Claro. entonces, claro que es muy difícil ver que hay un poder que se puede construir en colectivo y que tiene que ver con las tareas que realizamos a diario, con ese esfuerzo, esa cooperación social que se genera en el trabajo, que depende finalmente de todas y todos cuando estamos trabajando Claro. en nuestras funciones más regulares. Eso recién se evidencia en el momento de la huelga. Cuando interrumpes las funciones, te das cuenta del poder que tiene tu actividad y de lo importante que es para la empresa. Pero claro. Pero ahí cuando, o sea, se llega yo he visto varias huelgas, digamos, entonces, pero cuando el trabajador decide, el trabajador común y corriente, que participa en el sindicato, pero nunca ha sido muy politizado, porque además eso de la despolitización es permanente, o sea, para muchos trabajadores el sindicato no se tiene que meter en política. O sea, es como, entonces cuando el trabajador despolitizado decide votar la huelga, que es un paso gigantesco para un trabajador, ¿ya? Decide, ya, yo voy a la huelga porque simplemente no se pueden soportar estas medidas, estas condiciones de trabajo, salarial o lo que sea. Ese paso va, participa, está una semana, 2 semanas, 3 semanas, y con todas las leyes en contra, finalmente la huelga no le funciona, no sirve. ¿Qué pasa ahí cuando finalmente decide ir a la huelga y no se obtuvo nada de esa decisión? ¿Ya? Porque ese también entra en la parte subjetiva, digamos, porque esto me da la impresión de que lo han hecho tan bien que han generado esta sensación de derrota sobre la que tenemos que sobreponernos. Los trabajadores hay que sobreponerse a una sensación que se ha ido acuñando durante todas estas décadas, durante mucho tiempo, en que hay una sensación de que no se puede más, de que hasta ahí nomás no llegamos. ¿Cómo ves tú no sé si es así esta percepción o cómo opera este fracaso de las huelgas? Porque hay muchas huelgas que duran un mes y terminan volviendo al trabajo con la última oferta de la empresa o bien recurriendo al último convenio, o sea, teniendo que negociar un año y medio después. Sí, en las entrevistas muchas y muchos me mencionaron, dirigentes y dirigentes sindicales, que la herramienta de la huelga más bien no es algo buscado, sino que es porque cuando no les ha quedado otra, han tenido que ir a huelga. Y esto se relaciona con que en el marco que hay, en el marco actual que hay, que regula las relaciones laborales, como decía, hay un diseño que está pensado para que la huelga no interrumpa y para que los trabajadores no puedan demostrar su poder a través de la huelga. Y son muy pocos los casos en que logran salir victoriosos de una huelga, y eso claramente tiene un efecto también subjetivo, porque altera lo que consideramos finalmente posible y lograble a través de esta herramienta. En algunas ocasiones las huelgas tienen otras funciones, más que ganar mejoras económicas muy importantes. Se considera que en estos espacios se producen solidaridades, son espacios de encuentro, son espacios de generar un nosotros, una sensación de cuerpo entre trabajadoras y trabajadores, y que también aclara, genera como alineamientos de posiciones, aclara quiénes están de este lado y quiénes están del otro dentro de una empresa.
Pero estas victorias morales, que podríamos decir, son también puestas en una situación difícil cuando la huelga fracasa. Porque cuando la huelga fracasa, también las esperanzas y las confianzas dentro del sindicato decaen. Y muchas veces las directivas de los sindicatos se ven en unas situaciones muy complejas, se ven muy afectadas. Hay, por un lado, una fuga de asociados, y por otro también hay impugnaciones a las directivas, hay quiebras internas dentro de los sindicatos. Entonces, sí, es una situación muy preocupante, y dentro de las dirigencias sindicales hay una conciencia muy grande de que es necesario cambiar el marco que pone el Estado para el funcionamiento de los sindicatos en Chile. Esto habla tanto de la negociación colectiva como del derecho a huelga. Salir de la negociación empresa. Sí, ese es uno de los puntos que más se reitera. El estar confinado a la empresa en esta suerte de encierro entre cuatro paredes impide que los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, puedan poner barreras físicas y morales, digamos, a la explotación. Claro. Y es por eso que en Chile es muy difícil que se puedan subir los bajos niveles salariales y que pueda haber un respeto mayor por las trabajadoras y los trabajadores en estas condiciones de fragmentación sindical y de negociación colectiva tan deterioradas. Entonces, una herramienta que se ha visto y que se comenta mucho es avanzar hacia la negociación por ramas. Esto no es una lucha de ahora. Estuve haciendo un recuento y se viene planteando desde hace mucho. Ya desde la implementación del plan laboral empezaron a generarse articulaciones sindicales que planteaban eliminar el plan laboral y recuperar la negociación por ramas. Esta lucha estuvo presente a lo largo de los años 90, por ejemplo, en el cobre. Ya del año 93 se plantearon luchas en este sentido. O sea, es una lucha que ha sido larga, pero que todavía no ha sacado tantas cosas a favor. Ese es un problema. Hoy en día está más instalado el tema, pero aún así más bien se ve como un anhelo lejano. Cuando, al menos en las conversaciones, se hace la pregunta por la negociación por ramas, todos coinciden en que es lo óptimo, pero no hay mucha claridad sobre cómo implementarlo o cómo llegar a hacerlo efectivo. Claro. Sí, eso falta que volver a fortalecerse, digamos, junto con los pares. Ese es como ahí sería, porque todavía el control lo tiene, el control subjetivo lo tiene la contraparte, el empleador. Por ejemplo, en uno de tus escritos señalabas que desde hace décadas que en Chile los términos trabajo y lucha de clase fueron sustituidos por empleo y crecimiento. Y eso es lo que se escucha todavía en los medios de comunicación. Se habla de crecimiento a cada rato, digamos, de crecimiento y de empleo, de mercado laboral, ¿ya? Y ahora una de las cosas que también se ha escuchado es que los empresarios son los que dan empleo. ¿Ya? No es que compran fuerza de trabajo, sino que a los trabajadores, sino que ellos dan empleo. ¿Ya? ¿Cómo combatir estas formas de ir mencionando que finalmente van construyendo realidad? Porque ellos van generando instalando estos nuevos conceptos. Hace unos días también, hace unas semanas también se hablaba de cómo han instalado el tema de en vez de despido, la desvinculación, como para generar los colaboradores. Los mismos trabajadores se tratan a sí mismos como colaboradores de su empresa. No les gusta decir que son trabajador o trabajador, sino que son colaboradores en su empresa. Y eso es un poco penoso. Sí, sí, los mapas mentales son muy importantes porque nos permiten ordenar nuestra acción en el mundo. Buen concepto, nos dan herramientas para ubicarnos en el mundo y entender nuestra posición también en relación a los demás. Y esos mapas mentales están muy, muy alimentados de ciertos vocabularios, de ciertos códigos de sentido. Y hay una transformación muy grande de los códigos de sentido en Chile desde la dictadura. Bueno, esto no solamente en Chile, estamos hablando de también cambios que se han producido a nivel global, y sobre todo con la caída del muro de Berlín, con la posguerra fría. Las categorías que antes hacían mucho sentido, como la categoría del trabajo
como centro de la lucha política, la lucha de clase, en fin, categorías muy asociadas también que son de cuna marxista, empiezan a perder llegada, empiezan a ser deslegitimadas y de repente nos encontramos con otras nociones, con la de clase media, donde todos se sienten parte, y que sobre todo son nociones individualizadas, en función del consumo, no en función de lo que hacemos en nuestras tareas, en la producción, y que nos plantean como que si fuésemos átomos sociales. Nos relacionamos a veces, pero no hay lazos fuertes o vínculos fuertes que nos unan. Y esto ha estado presente en todo orden de cosas. Tú mencionabas esto de los colaboradores. Son nuevos vocabularios que se plantean dentro de las empresas para desdibujar el conflicto laboral, para disimular, para dulcificar una realidad, disimular las diferencias reales de poder que hay entre trabajador y empresario y el hecho de que hay una relación de subordinación y dependencia, que no es una relación de igualdad. Entonces se plantean estas nociones de colaboradores. A los jefes ya no se les llama jefes, se les llama líderes transformacionales. Hay una serie de vocabularios nuevos que se instalaron, ya llevan varias décadas tratando de instalarse. Ahora, tampoco me parece tan claro que se hayan acogido abiertamente, al menos en el mundo sindical, ha habido mucha reacción frente a este tipo de categoría. Se han presionado, por ejemplo, a través de la Dirección del Trabajo para cambiar estas formas de mencionar la relación laboral, con el tema de los colaboradores al menos. Y en las entrevistas que pude hacer, me acuerdo cuando hice un estudio de campo en el banco, en el Banco Santander en ese caso, todas estas dinámicas, además de trabajo entretenido, porque también se hacen pausas recreativas, se dice colaboradores, se hacen llegar una serie de técnicas de salario emocional, como le llaman. Todo esto era visto con distancia, porque se sabe que en la realidad lo que abundan son relaciones precarias, que no te ponen un pie de igualdad con el empleador. Y finalmente hay un sentido muy fuerte de un esfuerzo no recompensado, de un trabajo no reconocido. Y eso... Y la intensificación de las tareas. Exacto, eso es muy importante, de cómo en el fondo con el pasar del tiempo cada vez se hacen más cosas con menos manos. Y la carga es ingente, o sea, la carga laboral cada vez está siendo más difícil de sobrellevar, con mecanismos también de salario variable, entonces que a través de metas productivas que son opacas, que van cambiando y que siempre se elevan, las personas tienen que trabajar mucho más con tecnologías que también generan desplazamiento de trabajadores. Eso es un aspecto que, claro, estamos con esto, la revolución tecnológica, la cuarta revolución tecnológica, que se ha dicho como que ya estamos inmersos y que en el sector financiero, en los sectores más avanzados, los que tienen más poder económico, digamos, donde lo han implementado con mayor fuerza, en los bancos, en el retail, en distintos, y aquí ha significado un desplazamiento de trabajadores por tecnología, digamos, están despidiendo en montones de gente en los bancos y los reemplazan por las plataformas virtuales y en el comercio. ¿Cómo también se ve que los trabajadores se sienten casi como justifican de repente el que se te despida porque no asumen como que los avances tecnológicos tienen que ver con un desarrollo de la humanidad y que debería llegar a todos, digamos? Entonces, finalmente, de repente yo me he topado con gente que dice, no, es que casi excusando que te hayan despedido porque ya no tenía nada que hacer ahí, una cosa así, ¿no? Como que se le traspasa a los trabajadores esa responsabilidad en vez de buscar formas, digamos, de mejorar las condiciones de trabajo, porque finalmente el desarrollo de la humanidad debería llegar a todos en mejores condiciones, porque no son las industrias las que han fomentado el desarrollo de la nueva tecnología. No sé cómo hay ¿cuál es tu visión de cómo hacer llegar los avances tecnológicos a los trabajadores sin que esto signifique despido, cesantía?
intensificación de las labores. Claro, se relaciona, ya estamos pasando a temas muy de fondo que tienen que ver con la relación social, la forma, digamos, en que entablamos en que resolvemos nuestras necesidades sociales. Esa forma está atravesada por la lógica del lucro, por la maximización de utilidades en empresas privadas, y toda la incorporación de tecnología va en función de eso. Y como va en función de eso, este provecho que se puede sacar a nivel de la humanidad, como tú dices, a nivel de un colectivo humano amplio, se reduce. El problema, más que la tecnología en sí, es cómo es usada la tecnología por el modo dominante de vida que tenemos. Claro. Y eso nos plantea grandes preguntas sobre el capitalismo, sobre, en el fondo, cuáles son las condiciones para que este desarrollo tecnológico, que finalmente es el desarrollo de nuestro propio trabajo, porque la tecnología es trabajo también, es resultado del trabajo humano, cómo eso lo podamos controlar y no que nos controle. Esa es la sensación que también está muy presente, no dicho con estas palabras, pero es la sensación de estar a vaivén de fuerzas que no controlas. Constantemente se siente eso en el trabajo, lo sienten las dirigentes sindicales, y esas fuerzas que no controlan son esas fuerzas del mercado que de repente se han vuelto autónomas de controles que puedan relacionarse con un poder de la sociedad. El poder de los trabajadores organizados, por ejemplo, a través de sindicatos, poniendo límites. Sí. No, es que hay dos temas porque se nos va el tiempo y yo quiero un poco que nos cuentes. La Fundación Solas ha sacado, bueno, siempre nos está alimentando con información, cifras, y muy interesante, muy importante, porque nos llegan de otro lado. Por otro lado, no llega esta información, por ejemplo, que la mitad de los trabajadores gana 500.000 pesos o menos, y que el 70-71% de los trabajadores no supera los 700.000 pesos, y ahí está esta amplia cantidad de gente que vive con salarios muy bajos. Mientras que el gasto mediano de los hogares es de casi 1.300.000. Este gasto mediano de los hogares, ¿qué contempla? ¿Qué entra dentro de este gasto mediano? Y además, ¿cómo opera el endeudamiento en este entramado, digamos? Porque cómo vive una familia que gana entre 500 y 700, pero el gasto mediano de un hogar es de 1.300.000. Cuéntanos, ¿cómo ven esto? Sí, en Chile es muy clara una brecha que hay entre el gasto de los hogares y los ingresos de los hogares. Y esa brecha se ve prácticamente todos los estratos que se pueden analizar a través de las encuestas, los estratos socioeconómicos, y los más ricos solamente pueden tener un superávit, un presupuesto más holgado. En general, lo que hay es que siempre los ingresos son inferiores a los gastos. Y una forma de leerlo es decir, bueno, pero es que estamos con gastos muy altos, gastos muy suntuarios, innecesarios. Pero cuando se analizan esta canasta de consumo media de los hogares, en general lo que hay es gastos de primera necesidad. Estamos hablando de alimentación en primer lugar y transporte, eso es lo que más consume. Claro. Entonces, tenemos una situación tal de salarios bajos por un lado, ingresos que no alcanzan, salario, lo hablábamos un poco antes de empezar, salarios sociales, no solamente los salarios directos, sino los salarios indirectos, que son los servicios sociales, también bajos. Y para cubrir lo que se necesita para llevar una vida normal, finalmente lo que están haciendo los hogares es extender virtualmente los salarios a través del crédito. Eso, claro, y que permanentemente están endeudados, endeuda la familia. Es un endeudamiento crónico, es muchas veces deudas para pagar otras deudas. Se ha generado, de hecho, hay varios estudios sociológicos que están analizando esto en detalle. Se ha generado toda una ingeniería a nivel de los hogares, hay una sabiduría también en el manejo de las tarjetas de crédito y de las cuotas a plazo, para poder resolver los gastos. Y esta dinámica, por un lado, si bien sirve para mantener ciertos niveles de consumo,
genera un alto disciplinamiento social también. Además, Porque ese es otro tema. en el ámbito del trabajo Claro. se cuida mucho de no perder el empleo, de cuidar esa fuente de Claro. trabajo a toda costa, porque o si no puede generar una bancarrota total en la Ya familia. tenemos que terminar porque se nos fue. pero está súper interesante todo. Invitamos a nuestros auditores a seguir los escritos, a seguir lo que está sacando Fundación Sol, Karina, que está también alimentando aquí con toda su investigación esta información, a no creer todo lo que dicen por la radio, a cuestionar, a problematizar porque tenemos que superar este aplastamiento que tenemos como trabajadores. Así que lo invitamos a leer también. Ahí ayer se lanzó este libro Pinochet, Saqueo y Dependencia Económica, de Hugo Facio, Fundación Senda, que también junto con, igual que Fundación Sol, están sacando información. Este tiene que ver con las cartas económicas que sacó Facio entre el 82 y el 85. Justo en el tema, digamos, de la privatización de la banca y todo. Así que está muy interesante. Hasta el próximo viernes, aquí estará Luis Mesina con todos ustedes y nosotros nos despedimos. Chao.